Aquí estamos viendo que Salomón va a coger la posición de su padre. Es costumbre, como en todos los reinos en la tierra, que cuando ya el rey va a pasar, no pasa el trono al vecino, ni a un primo, ni a un tío, siempre pasa el trono al hijo. David tenía muchos hijos, pero el que Dios le puso en sus manos para que siguiera con el reino de Israel es Salomón. Y lo que Dios me ha puesto en el corazón en este día es escudriñar estos versículos, estos textos, para entender el corazón de un líder en el aspecto de qué es no solamente su responsabilidad, pero su actitud y su deber cuando viene a ponerse como cabeza o como líder sobre algo que Dios le ha dado. Y yo siempre he pensado que el cristiano, no importa dónde tú estés, dice la palabra, tú eres la cabeza y no la cola. Puede ser en tu hogar, en tu trabajo, en el público, donde sea, aquí en la iglesia. Dios quiere que nosotros andemos siempre como hijos de Dios, que nos cualifica ser reyes y sacerdotes. O somos líderes. Amén. Y aquí vemos que la palabra dice que no ha habido otro rey más destacado, y nunca habrá, Dios dijo, de Salomón. Pero ¿qué hizo Salomón tan especial? Salomón era como cualquier otro, pero si vemos la vida de Salomón, cada vez que tú oyes ese nombre, ¿qué es lo que ves en la mente? Casi siempre la gente ve un hombre rico, ¿verdad? Un hombre con ropa bien cara, un hombre que lo tenía todo, un hombre con palacio, un hombre que nosotros podemos distinguir siendo esa palabra o esa identificación de Salomón, es alguien que es mucho más allá en el aspecto de la sociedad de todos nosotros, ¿ok? Entendemos en esa vista que ese es Salomón, pero en el texto aquí reconocemos algo de Salomón, que Salomón, lo que él es realmente en este sueño, se muestra al frente de Dios y dice: yo soy un niño que no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Mira lo que dice el texto. Dice así: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Mira lo que, y apenas sé cómo comportarse. Y eso es un rey. Él estaba hablando a Dios en un sueño, ¿ok? Imagino que Salomón durante este tiempo que tuvo ese sueño estaba preocupado, ¿no? Porque así no es en nuestras vidas cuando estamos pensando sobre algo mucho, y eso está ahí y nos dormimos, ¿verdad? Y en el sueño todavía algunas veces se te sale lo que estabas pensando por el día o esa semana, esa preocupación. Entonces tenemos que ver así lo que está pasando con Salomón. Él tiene aquí un reino que no se puede ni contar, dice. En ese tiempo no tenían computadoras. Eso era, imagínate, tanta gente que él dice, ni lo podemos contar. ¿Ok? Salomón se estaba sintiendo él que insuficiente para este trabajo. Salomón se estaba viendo realmente que la realidad es que si yo ni sé cómo comportarme, imagínate un joven, siempre tú le tienes que decir: quédate quieto, siéntate, no corras, camina, ponte la camisa en los pantalones, ajustate el cinturón. Él dice: yo no sabía hacer esas cosas. Quiere decir que Salomón, cuando cogió, probablemente tenía 10, 11, 12 años. Era un niño, un joven. En otras escrituras dice que él era un adolescente, un niño. Y encima de sus hombros estaba el pueblo escogido de Dios.
Y aquí David hizo un trabajo, imagínate, que todos sabemos que David hizo el trabajo mejor al frente de Dios, siendo el hombre que está detrás del corazón de Dios, cumplió sus años, y ahora Salomón tenía que caminar en los zapatos de su papá. Vio todas las victorias de las batallas de su papá, oyó de las historias que todo lo que hizo su papá por ese pueblo, pero ya su papá no existía para coger el gobierno sobre eso. Un adolescente, Dios dijo, es tu responsabilidad. Y yo pienso que nosotros en muchas de nuestras vidas, cuando empezamos con algo que Dios te ha dado, te has sentido en una forma u otra como un adolescente. Puede ser un nuevo trabajo, una nueva posición, un nuevo grupo de gente que viene, que tú no conoces, que Dios te ha dado un cargo sobre, y algo, y tú dices, Señor, realmente, ¿cómo yo voy a hacer esto? Así, imagínate, Salomón tenía esta responsabilidad, pero 100 veces más. Pero vemos algo que Salomón, cuando reconoce que él no puede, rápidamente va al Dios que todo lo puede. Algo que los judíos sabían desde pequeño. Hay otros jóvenes en la palabra del Señor y sabemos sus nombres: Daniel, Ishak, Achak y Abednego. Eran jóvenes de la tribu de Judá, la misma tribu de Salomón, la misma tribu de David. Y ellos, cuando fueron cautivos, fueron rápidamente llevados a ser ¿qué? A ser los líderes en la mesa del rey. Y eran jovencitos. Pero sabemos que cuando vino la carne y el vino del rey, ¿qué ellos hicieron? No se la comieron, no sé qué. Desfilaron sus cuerpos, porque ya ellos traían algo de esa tribu, aunque eran cautivos, y era el temor de Jehová. Ellos desde bien joven sabían que si confiaban en Dios, como dice Daniel, y el favor de Dios estaba con Daniel, después que no comió de la comida, dice directamente en el versículo, cuando rechazó la comida del rey, y el favor de Dios estaba con Daniel. ¿Y qué vemos en el libro de Daniel? Hizo todo de lo que los otros no podían hacer. ¿Pero por qué? Porque confiaban en el Dios que David tenía, en el mismo Dios que Daniel tenía, el mismo Dios que los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Sabían que Dios era el que daba la victoria. Y aquí vemos que Salomón le dice en el versículo 9, y le dice en el 8, vamos a ver: sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que ha escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Y mira lo que Salomón le dice a Dios: yo te ruego que les des a tus siervos discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Vemos la petición de Salomón era más o menos: Dios, yo quiero tu mente en todo lo que yo hago. ¿Qué es el discernimiento? Ver lo que está ahí. Discernimiento es realmente ver lo que está detrás de algo. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado, y yo sé que todos en una forma u otra, con el público de una forma u otra? No todo el mundo que te viene con la sonrisa es tu amigo. ¿Es así? Amén. No todo el mundo que viene y dice: ¿cómo estás? Óyeme, vamos aquí. Ese no siempre es tu amigo. Pero aparentemente, cuando lo conoces es, ¿no? Uno necesita ¿qué? Discernimiento. Porque dice la palabra que el hombre juzga de afuera, pero Dios conoce el corazón. Aquí vemos que Salomón no tenía que trabajar con un corazón, pero con millones de corazones. Que vemos que reinos se dividen y
y casi siempre se destruyen, no por afuera, casi siempre es por el mismo pueblo que se destruye. Y él quería hacer el mismo trabajo o mejor que vio a ver su papá. Pero vemos que la petición de él fue, y muchos dicen sabiduría, él no pidió solamente sabiduría, él pidió discernimiento, que es la mente de Dios en una situación. Porque Dios mira y ve los ¿qué? Corazones. Discernimiento es saber el corazón de una situación. Amén. ¿Ok? Eso es el discernimiento. Saber la verdad de esa situación. Él quería saber las cosas más difíciles. Y déjame decirte un poquito de la historia de Salomón. Salomón es un hombre que empezó lo que se llama World Trading, intercambio mundial, donde lo que hacemos aquí ahora, a los dos edificios que destruyeron en Nueva York, se llamaban los World Trade Centers, que querían decir que ahí hacían intercambio de todas las riquezas del mundo, venían centralmente de ahí. El que inventó eso fue Salomón. ¿Ok? Antes de él no había eso. Si al norte, por Roma, vamos a decir, habían todos los caballos de ejército, lo que hacía Salomón, los compraba todos, ¿ok? Por un precio barato, y él sabía cómo la necesidad mundial y lo que necesitaba el mundo, y él era el que vendía el mundo, o lo que se llama la monopoly, manipuleando el sistema para que el pueblo de Israel pudiera tener todas las riquezas y poder servirle al mundo entero. No solamente Salomón era rey de Israel, pero el hombre más poderoso del mundo en el aspecto económico. Tenía que tener mucho discernimiento para saber lo que estaba pasando. Pero él no empezó ahí. Él no empezó ahí. Y muchos que han estudiado de la vida de él han venido a conocer que muchas cosas empezaron con este hombre. Pero aquí es donde empieza, en este versículo, en su petición. Las ramas de discernimiento trajeron el fruto, ¿ok?, que estamos estudiando en el mundo de uno de los aspectos del intercambio mundial de una nación a otra, que vino de una petición. Mira lo que dice aquí. Dice, sin embargo, en el 9, yo te ruego que les dé a tus siervos discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y mira lo que dice el 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. ¿A quién le agradó? A Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Salomón no pidió por un castigo. Salomón no pidió por cosas para él. Lo que Salomón pidió es: yo quiero que tú me ayudes a gobernar a este pueblo. Yo no quiero hacer nada que si tú estés envuelto, y necesito el discernimiento tuyo para cumplir el trabajo que tú me has llamado. Dios nos llama a todos nosotros a cumplir un propósito aquí en la tierra, pero Él no quiere que tú lo hagas solo, sin que Él esté envuelto en eso. Por eso Jesús dijo: sin mí no puedes hacer nada. Tenemos que entender que todo lo que tú haces en esta vida, tú tienes que hacerlo mano a mano con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ve donde tu ojo no ve. Él sabe donde la mente del hombre para. Él va mucho más allá. Y Él dice la palabra que Él tiene cosas que ningún ojo ha visto, ni corazón ha entrado, ni oído ha oído, Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Las cosas que tú no entiendes, las situaciones que van a venir a tu vida todos los días, Dios ya tiene la respuesta antes y te da a ti la respuesta antes que los otros lo sepan. En la situación de donde tú estás,
Eso no está excepcionado para uno al otro. Dios le da a todo que le pide discernimiento y sabiduría sin medida. Y lo dice así la palabra del Señor. Salomón ganó todo porque le pidió a Dios ser un siervo, así como su papá, que era un hombre detrás del corazón de Dios. Él no pidió nada más. Pero vemos ahí que le dio un buen ejemplo a su padre, ¿no? Porque él sabía que su papá no tuvo éxito porque su papá era un gran hombre. Porque su papá, vemos cuando era joven, se enfrentó a Goliat y dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Otra vez, que aguantado del manto del Todopoderoso. Vemos que Salomón está aquí empezando, pero con la petición que lo va a hacer a él el hombre más rico que el mundo ha visto, el hombre más destacado que el mundo ha visto, y el hombre más sabio que el mundo ha conocido. Y Jesús lo dijo de él. Jesús dijo eso de Salomón. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque quería el corazón justo de Dios para poder gobernar justamente. Y en los versículos después vemos la historia de la ramera y la madre del hijo que vienen peleando, ustedes saben, por ese hijo, ¿verdad? Y dice: no, este es mi hijo. La ramera de noche mató a su hijo accidentalmente. Eso fue, le intercambió los bebés, le puso el bebé muerto a la madre, que le cogió su bebé cuando estaba durmiendo, y la mujer se levanta y dice: este no es mi bebé, tú tienes mi bebé. Y van al frente de Salomón, y Salomón dice: ven, tráeme el bebé y tráeme una espada, te voy a picar este bebé en dos, te doy una media y te doy la otra la media. Y la madre dice aquí en la palabra que de su intestino amaba a ese hijo, que había dentro de ella un clamor interior. Y el que está escribiendo esto está entendiendo el corazón de Salomón y su discernimiento. Entendía que una madre, por sabiduría, no iba a dejar que ese hijo iba a ser picado en dos, lo iba a dar. Y dice la palabra que Salomón ahí dijo: esta es la madre correcta, le dio el bebé. Y dice que el pueblo en ese momento reconoció que Salomón tenía la mente de Dios. Y el pueblo que sabe que el líder tiene la mente de Dios descansa. Porque ¿quién está velando sobre los suyos? El Todopoderoso. Vemos aquí que Dios le dice a Salomón: te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo he tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, mirad cómo es Dios, te daré tanta riqueza y esplendor que en toda tu vida ninguna rey podrá compararse contigo. Déjame decirte de una de las riquezas de Salomón. Sabemos que a Salomón le gustaban las mujeres, eso no es nada que podemos esconder, está en la palabra. Tenía a 700 esposas o 1000 esposas y 700 concubinas, ¿okay? Tenía 1700 mujeres. Yo no sé qué tiempo él tenía para escribir, pero no entiendo eso, pero eso es lo que dice la palabra, o gobernar. Por eso tenía mucha sabiduría, porque uno es difícil, imagínate, 1700. Pero él le hacía un palacio especial que lo decoraba con todos los colores como púrpura y los inciensos y perfumes más caros mundiales. Cuando Salomón salía en su barco para un país a buscarse una esposa, dicen que todas las mujeres, las madres y los padres, le daban unos baños especiales a estas muchachas y las ponían como una muchacha en su quinceañero. ¿Entienden cómo las ponen? ¿Okay? Preciosa, y la ponían al frente de la carretera, porque por ahí venían los caballos de Salomón y sus hombres, y si Salomón paraba al frente de esa casa y no lo veían a él y abría esa puerta, eso era decirle a esa mujer que estaba ahí: desde ahora
ahora tú y tu familia serán los más ricos en todo este vecindario. Cuando ella entraba, él se la llevaba a esos palacios, son como condominios que vemos en Nueva York, así de los Trump Towers, pero de ese tiempo. Y ellas vivían ahí, tenían todas las delicias, las comidas y todo, y Salomón se encargaba de cuidar a la mamá y al papá de todo lo que necesitaban hasta que los viejos se murieran. Imagínate, si tú ibas a comer el filet mignon de Salomón, será tremendo, y todas las mujeres querían esa posición. No le importaba si era una concubina o no le importaba si era una esposa. ¿Por qué? Porque él iba a cuidar de ellas. Eso es un poco de la riqueza. Y otra cosa, ustedes han visto en la televisión montañas de sal al lado del mar. ¿Quién ha visto eso? Las montañas de sal a que sacan del mar. Amén. El hombre rey de Israel, Salomón, tenía esas montañas, pero no eran de sal, eran de diamantes. He had diamond mountains that belonged to him. ¿Ok? Dicen que el trono donde él se sentaba, había escalones para llegar al trono. Y en cada escalón había un león que representaba la tribu de Judá, hecho de oro puro de allá. Un león, y había como 12 escalones al llegar a su trono, otro león, y todos eran de puro oro, llegando al trono donde él se sentaba. Para explicarte, él no pidió ninguno de esos leones, él no pidió ninguno de esos diamantes, él no pidió ninguna de esas mujeres, él pidió el discernimiento de Dios en su sueño. Y Dios le dio todos esos leones, todas esas mujeres, toda esa plata y el oro y todo, y gobernar, porque no le pidió nada para él, pero le pidió el discernimiento de Dios para gobernar. Y eso nos trae el texto que dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Ahí vemos que Dios no cambia. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú tengas, porque si no, no le fuera a bendecir a él. Él dijo: tú pediste esto y con esto te voy a dar todo lo extra. ¿Cómo deben ser nuestras peticiones a Dios? Debemos de pedirle a Dios, ¿no? Como Salomón: dame sabiduría sobre esta situación, Dios, todos los días. Dame discernimiento. Muchas veces le decimos: no, Dios, sácame de esta situación y yo quiero esto, para estar más cómodo. Vaya, yo no quiero esto para mi vida. 15 años más de esto. Imagínate, él tenía una vida entera de gobernar problemas. Porque donde hay gente, hay problemas. Y eran no 2 millones. Él le podía decir: Señor, házmelo como a mí y que tu pueblo ya tú sepas, que se defiendan a ellos mismos. Pero yo quiero estar cómodo. Nunca dijo eso. Él: dame discernimiento y sabiduría para yo poder tratar con esta situación. Pero quiero el ojo tuyo y no el ojo mío. Yo quiero ver la vida por los ojos de Cristo y no por mis propios ojos. Porque cuando yo veo la vida con los ojos de Cristo, tengo una clara perspectiva de la verdad. Mis ojos me engañan, tus ojos te engañan. Necesitamos el discernimiento de Dios para hacer las decisiones correctas todos los días. Porque es tan fácil actuar en esta carne, tan fácil de hacer mi propia voluntad. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, ¿tú crees que él quería ser separado de Dios y coger todos los pecados? Muchas personas creen: Jesús quería, Jesús, aunque es Dios, recuerda, carne y hueso y sangre como nosotros, ¿no? Sentía. Pero cuando él le dijo al Padre: que no sea mi voluntad, que sea la tuya, él confiaba que Dios estaba en control y que Dios sabía
todas las cosas, el principio y el fin de todas las situaciones. Y en eso Jesús descansó su vida. Aunque había dolor, aunque había angustia, aunque había separación del Padre, Él sabía que el Padre no lo iba a abandonar para siempre. Aunque dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Él sintió el abandono. Pero Él sabía en Getsemaní que Él iba a salir de la tumba. Lo sabía porque tenía el discernimiento divino, que sabía el pasado, el presente y el futuro. Y sabía que Él no iba a quedarse en esa tumba porque Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios dice algo de una situación, es así, aunque 1.000.000 de multitudes digan diferente. Él no buscó la consejería, con muchos reyes buscan la consejería de un abogado, un juez o de un consejero, un psicólogo. Salomón buscó la consejería divina en su situación, porque sabía que el hombre cae corto de la gloria de Dios, pero Dios es siempre perfecto, ayer, hoy y para siempre. Cuando Salomón despertó y se dio de cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Dios le reveló esto a Salomón en un sueño. Pero vemos que la respuesta de Salomón fue viva, porque vemos que él hizo ¿qué? Hizo sacrificio al frente de Dios. Aunque no vio todavía lo que el sueño Dios le enseñó, él ya era suficiente con la revelación que Dios le dio en el sueño y confiaba y dijo, aquí está. Dios quiere que cuando nosotros hagamos nuestras peticiones al Señor, que la hagamos en gratitud y con gracia, sabiendo que ya está completo. Muchas veces nosotros esperamos que Dios obre antes de darle gracia. Dale gracias a Dios. Jesús partió los panes y los peces, dio gracia antes que se multiplicaran. Porque en la actitud de gratitud ya tú estás en tu corazón fijo que Dios es fiel. Y eso es lo que Dios quiere ver, tu fe fija en Él. No titubeando. Ay que sí, y ay que sí no. Esa no es la fe. Ahí vemos a Salomón, actuó por fe. Dios le dijo, lo iba a bendecir. Todavía era joven, todavía no había visto probablemente muchos problemas. No dice toda la Biblia, pero imagínate los Estados Unidos, todos los problemas que le dan al presidente, con un huracán por aquí, un terremoto por allá, una bomba que explota por aquí, ¿entiendes? Y esos son 4 años, 8. Este tenía una vida de eso. Pero empezó confiando a Dios en su vida y buscando la mente de Dios desde joven. Mañana cuando tú te levantes y empieces tu día, sea el trabajo, sea la tienda, sea donde sea, la escuela jóvenes, busca el discernimiento de Dios, su sabiduría, antes de hacer cualquier decisión. Muchas veces caemos en una rutina y en esa rutina nos olvidamos que necesitamos de Dios. Mañana empieza diferente si no lo has hecho. Haz la petición de Salomón. Úsala. Pídele a Dios discernimiento. Y tú verás, no solamente te dará su ojo, su mente, pero te va a bendecir con riquezas, te va a bendecir con todas las otras cosas también. Porque ahora tú estás incorporando su corazón y Dios quiere bendecir sus hijos. Verte como Salomón, en el aspecto de, como decimos esta mañana, no víctima, pero victorioso. Así es. A los hijos de Dios se los quiere ver en victoria, al frente del pueblo. Amén. El pueblo mira al cristiano y dice, wow, él siempre sabe bendecir. Somos la luz del mundo.
Vamos a resplandecer usando el consejo en esta noche que nos da su palabra, de buscar el discernimiento de Dios para toda tu vida. Y el resto será de bendición. Amén. Amén. Vamos a estar.